aparte de empezar 16:30, que es el nuevo horario, porque a partir de ahora vamos a sentarnos a la mesa. Vamos a sentarnos a la mesa. Ahí les pido a mi esposa que pueda enfocar para los hermanos que están, hemos armado. Ahí saluda a los hermanos que están sentados. Saluda a Telvina. Le pido a los hermanos que están a través del Meet que prenda su cámara también. Entonces estamos todos en el mismo espíritu, ¿verdad? Que puedan saludar. Veo allí a Israel, veo a Ernesto Adrián, está Pablo, está Laura Inés Sánchez, Laura Martínez, ¿verdad? Después está el hermano Oscar Teófilo. Prenda su camarita, por favor, para poder estar en contacto, para poder verlo, para poder saludarlo. Invitamos a que prenda sus cámaras. Y vamos entonces a comenzar con el estudio de la palabra de Dios en el día de la fecha. Así en la posición que estamos, le voy a invitar a que podamos orar para consagrar el servicio al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Padre, gracias porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos da la salud, nos da la vida, Señor. Y hoy podemos, Padre, aprender, Señor, nuevamente, gratuitamente, Señor, de ti, Señor, porque el Evangelio no se cobra, Señor. El Evangelio es un regalo, hemos recibido por gracia, y lo que recibimos por gracia, de gracia lo damos, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, la coinonía, Señor, de este lugar, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo el que nos una, Señor, en una familia, porque somos una familia cristiana, Señor. Somos una familia en Cristo, Padre. Y te pido que bendigas a los hermanos que nos acompañan, Señor, en el mismo espíritu, Señor, a través de la pantalla del Google Meet, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y te invocamos a que tú estés hablando en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, y también vamos a hacer una nueva modalidad, segundo módulo, ya con unos cambios, que siempre hace bien movilizarnos un poquito. Vamos a pasar a compartir el texto lema de nuestro estudio, pero bueno, ¿cuántos meses? Todo el año pasado y toda la mitad de este año su pastor le compartió el texto lema. Ahora les va a tocar a ustedes, cada clase le voy a ir pidiendo a algunos hermanos para que lea el texto lema que pase. Hoy va a empezar, hermano, Acacio. Yo le llamé por teléfono, le consulté si él podía hacerlo y me dijo que sí, que encantado, así que en tiempo mínimo de 5 o 7 minutos, él va a compartir el texto lema y una breve reflexión. Y lo ideal, hermano, es que todos los sábados nos vaya tocando a uno, que uno vayamos pasando, leemos el texto lema y hacemos un breve comentario, una reflexión, y después pasamos ya al estudio de la palabra. ¿Qué les parece? Entonces vamos también, acá hay hermanos que están en seminario, están haciendo el curso de capellanes, ¿verdad? Se están levantando ministros, entonces hay que empezar a pisar un poquito el acelerador para que vayan hablando en público, para que se hagan conocer, para que puedan ejercer el ministerio. Esa es la idea discipular, es formar nuevos líderes, ¿verdad? Y a eso es lo que están llamados ustedes. Entonces tenemos que sacarnos la vergüenza, tenemos que dejar de lado y empezar justamente a ejercer el ministerio, porque ustedes están llamados, están llamados y son escogidos de parte de Dios. Amén. Entonces voy a invitar al hermano Acacio, por favor, si puede tomar posición al frente. Le voy a hacer el micrófono. Muchas gracias, hermano. Gracias. Buenas tardes, hermano. Realmente me sorprendió el pastor esta mañana. Yo estaba trabajando y sentí un poco en mi corazón decir, los hermanos de la iglesia están orando, están ayunando, y yo tengo que estar trabajando, pero en la mente estaba acá. Y la gran oportunidad que tengo no es solamente de compartir la palabra, sino de lo que estamos aprendiendo. Para mí, hoy dije al pastor, voy a tomar un tiempito de ver cómo dar una reflexión, pero sin olvidarme, vamos a leer el texto lema, que ese era lo principal. Todavía no lo sé de memoria, porque hay tantas cosas que podemos, creo que, hablar todo el año sobre este texto. La palabra de Dios dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tal vez algunos tengan alguna diferencia de palabras porque mi Biblia es otra versión, pero para ir ya a
compartiendo lo que tengo en la cabeza antes de que se me vaya. Pablo le da a Timoteo una misión o no misión, sino que él vio en su discípulo tan joven de que era un muchacho capacitado, preparado. Ya su abuela y su madre ya lo han incluido de niño. Y Pablo no elegía a cualquiera, o Dios no elegía a cualquiera. Y fíjense que dice que la palabra de Dios es inspirada. Si nosotros como creyentes asumimos esa verdad de que es inspirada y revelada a nosotros, acá a Timoteo, a los apóstoles, a los profetas, es palabra de Dios y útil, dice. Yo que decía útil, tenemos para enseñar, para redarguir, pero me quedé con útil. Y algo que se refiere a que nos sirve para algo. Y también es útil para cuando nosotros decimos cómo enseñar a los chicos o cómo dar un entendimiento de la palabra. Y vean que es tan fácil para los chicos enseñarles la palabra de Dios. Y digo, ¿cómo lo pueden asimilar tan fácil? Cuando nosotros estábamos en la iglesia había un bonito que decía lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice. Lámpara es a mis pies, puedo cantar un poquito, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi medio de paz, el de amor, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo cantaba con mi hijo, pero fíjese, lámpara, la lámpara usamos para alumbrar el piso y ver el camino y ver si hay un pozo o una piedra. Lumbrera, tenemos dos lumbreras en el mundo, el sol y la luna. Claramente no estamos notando a tener que de noche esta lumbrera, la luna nos alumbra el camino, nos abre espacio, entendimiento. Y cuando decía útil para enseñar, hermanos, esto debemos reflexionar muy seriamente. ¿Cómo vamos a enseñar si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo? A veces nosotros, y discúlpeme, pero a veces vemos hermanos muy cómodos que queremos que nos den con cucharita el pastor, el profesor, porque escudriñar una palabra muy profunda hay que ir a lo más hondo, escudriñar la palabra. Y ahí es donde nosotros nos frenamos, no si tenemos un pastorazo que sabe teología, sabe griego, arameo, y somos como, pero nosotros no nos vayamos a la teología macro, más vale vayamos a lo sencillo, como esta enseñanza, útil, que sea útil para nosotros y para los demás, y que los demás vean nosotros lo que hace la palabra de Dios nosotros, para poder enseñar. Yo decía al comienzo que Timoteo ya su abuela, su madre le enseñaban, pero Timoteo era celoso de las cosas de Dios. Y él buscaba, decía que aún así Pablo le decía cuidado con todas las doctrinas falsas que hay por ahí, que no te engañen. Es muy fácil que nosotros, si no conocemos la palabra, venga cualquiera a predicar o en una iglesia o que haga una nueva secta y caemos porque no tenemos la certeza y la seguridad que la palabra de Dios es fiel y nos enseña. Y más cuando nosotros estudiamos. Dar tiempo para leer la Biblia y dar, como decir, cuando nosotros nos cepillamos los dientes, ya nos levantamos, nos cepillamos los dientes, ¿cómo se dice esa palabra que es? Un hábito, perfecto, gracias hermana, un hábito. Si nosotros tenemos un hábito, 15 minutos, es la palabra todos los días, el Señor nos haga sabiduría, conocimiento, entendimiento y un montón de cosas, pero tenemos que tirar ese hábito, porque saben que los vicios vienen por un mal hábito. Imagínense si tenemos este buen hábito de todos los días, 15 minutos, lo grande que seríamos. Descansaría nuestro pastor, descansaría, no sé, a veces digo, ¿cómo no puedo llegar a mi familia, a mis hermanos, a mis parientes? Porque ellos ni conocen, ellos están mal las cosas del mundo y esto es lo que a veces a nosotros nos golpea mucho o nos tambalea porque no tenemos, a veces decimos, yo tengo que con un versículo. Hermano, a veces Dios pone versículos.
Este lámpara a mi pie es Salmo 119, versículo 105. Cuando yo me voy, pero lean el 119, es increíble. Todo el capítulo es increíble. Cómo debemos manejarnos la voluntad de Dios, hacer su justicia, buscar su voluntad. No sé cuántos, 5, 7. Yo estoy apurado. Y otra cosa, que fue lo que a mí, cuando me dijo el pastor esto de la Biblia, hay algo que siempre me impactó cuando yo empecé a estudiar, puede que no quería que nadie me enseñe nada que no pueda yo comprobarlo. Yo siempre fui curioso, me gusta leer mucho. Mi señora sabe que yo tengo en mi mesa de dormir 500 libros, 4, 5, 6, todo leo. Se me hace un matete y por ahí cuando voy a la mesa del Señor, de todo esto que he aprendido, el Señor es fiel y me demuestra el andar, el correr, el tiempo. Los días son cortos, hermano. Aprovechemos bien el tiempo. Dice la Biblia, aprovechen bien el tiempo. Es corto. No nos estemos preocupando, afanando y más vale, en vez de preocuparnos, ocupémonos de la palabra de Dios. Es lo que estamos aprendiendo. Sin embargo, otra cosa que a mí siempre me impactó, que escuché, no me acuerdo dónde, en una conferencia, que un pastor le enfrentó a todos los, había como varios filósofos, y eso dijo, si hay alguien que me presente un libro que no se contradiga en la totalidad, yo aquí estoy y hago una apuesta. Espero que eso fuera una apuesta, pero bueno, es lo que salió. La Biblia, hermano, si nosotros nos ponemos a buscar, desde la tapa, no se contradice en ningún momento. Desde el comienzo, desde que Abraham fue elegido hasta que después todo lo que pasó en la historia de Israel, que hasta nosotros, hasta hoy, no se contradice. La Biblia es cristocéntrica. A Él nos manejamos, hacia Él vamos. Escrita por muchos escritores, como 40, y no explicó la otra parte, 40 escritores. Ni uno se conocía, distintos estratos sociales. Nunca estuvieron sentados así como nosotros estamos estudiando, así, ¿qué te parece si ponemos este punto, lo analizamos? No, porque era inspirada o por el Espíritu Santo, ángeles, Dios mismo hablando en sueños. Así que, y en los años que llevaron, yo siempre dije, siempre activa, siempre nueva. No hace falta volver a escaparse, siempre está actualizada. La palabra es actualizada, siempre la podemos contextualizar ahora, ayer, hoy, con toda la tecnología que hay. Fíjense que ahora está con la Biblia y puede estar con el celular. Y ahí está. Pueden consultar un libro profundo, menos profundo, más difícil. Y eso es lo que a mí me está impactando. No se contradice, varios escritores. Y para terminar, porque ya es como que no se me dio el tiempo, yo quería ocupar un cachito mi celular, permiso y perdón, pero aquí hay una cosa que quería compartir con ustedes. Que los hombres hasta hoy mismo los hombres se matan buscando de cómo eliminar, cómo erradicar, cómo fundir a la Biblia y no se puede. Y tenemos un ejemplo de un ateo francés, François Voltaire, que murió en el año 1778 y dijo antes de morir, después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Sin embargo, como una ironía del destino, la imprenta más grande de Biblia en el mundo se estableció en Francia, precisamente en la casa donde murió Voltaire. Hermano, uno dirá ironía de la vida, pero Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. Eso es todo, hermano. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le hago un aplauso, hermano. Excelente, gracias a Dios. Bueno, ya les anticipo, entonces, todos los sábados a uno nos va a ir tocando. Vamos a ir rotando el texto lema, compartir el texto lema y hacer una breve reflexión sobre el mismo. Amén. Bueno, vamos a pasar entonces a la clase del día de la fecha. En la página 6, ¿cómo y cuándo se formó el canon de la Biblia? Es el tema de hoy. ¿Cómo y cuándo se formó el canon de la Biblia? Es un tema súper importante porque nosotros, hermanos, como cristianos, aceptamos por fe que la Biblia es la palabra de Dios. Aceptamos que su contenido es divinamente inspirado. Aceptamos las verdades espirituales que contiene, ¿verdad? Pero nunca nos pusimos quizá a ahondar, a escudriñar cómo se originó la palabra de Dios, ¿verdad? Y el hecho de saber los orígenes de la palabra de Dios también, el hecho de estamos llamados a saber, ¿verdad? No solamente una parte, tenemos que estudiar en profundidad. Y así también nos va a ayudar a que podamos defender la sana doctrina, contra las herejías, contra aquellos pensamientos, aquellas ideas distorsionadas que quieren entrar al cuerpo de Cristo, hermano, ¿verdad? Entonces es importantísimo conocer el proceso de cómo se formó el canon de la Biblia. Amén. Y cuando hablamos de la palabra canon, estamos hablando justamente de lo que es describir aquellos libros que fueron, o sea, los libros oficiales. Algo canon es algo oficial, los libros oficiales, la lista de los 66 libros oficiales. Eso es cuando hablamos del canon bíblico, ¿verdad? Yo les invito ahora, vamos a ver un breve video, que va a hablar justamente por qué los libros apócrifos y el libro de Enoc, por ejemplo. ¿Cuánto escucharon hablar del libro de Enoc? Levante su mano, a ver. Libro de Enoc. Libro de Enoc es mencionado, por ejemplo, menciona el San Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro lo menciona en su libro, sin embargo, no fue incluido dentro del canon bíblico. Entonces, y la gran pregunta es cómo si el apóstol Pedro menciona el libro de Enoc que fue traspuesto, ¿verdad? El libro de Hebreos lo menciona a Enoc también con Judas. Judas lo menciona a Enoc, sin embargo su libro no fue considerado dentro del canon bíblico. Entonces vamos a aprender una palabra también en esta tarde, que es el significado del término apócrifo. Nosotros el término apócrifo lo asociamos siempre con el término que decimos de ser trucho, ¿verdad? Así le decimos nosotros acá en nuestro contexto. Sin embargo, el real significado de la palabra es que es de dudosa procedencia, de origen desconocido. Anótelo, la palabra apócrifo significa de origen desconocido, o de origen de dudosa procedencia. Eso es lo que significa. Entonces, hay libros que no fueron incluidos dentro del canon bíblico, por más, aunque son mencionados en la palabra de Dios. ¿Está? Bueno, vamos a ver en este video por qué los libros apócrifos y el libro de Enoc, por ejemplo, que justamente este conjunto se denomina la apócrifa, a todo el conjunto del Enoc y los demás, justamente que la Biblia católica sí tiene estos libros, no el de Enoc precisamente, pero sí tiene otros libros que la Biblia evangélica. Ya vamos a ver que no hay Biblia católica ni evangélica, pero hay una diferencia en su uso, ¿está? Vamos a ver el video. María Pamela. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia evangélica o protestante? En este video veremos qué son los libros apócrifos y por qué no se escribieron en la Biblia evangélica. Y al final del video les hablaré en específico sobre el famoso libro de Enoc, que no está en la Biblia y sin embargo fue mencionado por el escritor, el apóstol Judas, en su carta. Será un tema sumamente interesante y te aseguro que aquí aprenderás muchísimo. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia?
Hola, ¿qué tal? Si es primera vez que miras uno de nuestros videos, mi nombre es Asier Rodríguez y en este canal llamado ¿Qué dice la Biblia? Respondemos a tus preguntas más difíciles sobre Dios y la Biblia, así como en este video. Así que si quieres seguir aprendiendo muchísimo y salir de muchas dudas, por favor, te recomiendo que te suscribas ahora mismo al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Aquí tengo en mi mano una Biblia evangélica que tiene 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis. En mi otra mano tengo una Biblia católica que, aunque es tamaño bolsillo, tiene 73 libros. Hay una diferencia muy clara de 7 libros que no están en nuestra Biblia y a ellos se les llama deuterocanónicos o apócrifos. Tanto católicos como evangélicos coincidimos en la doctrina de que la Biblia es infalible, sin contradicciones y que ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Creemos con firmeza que Dios tocó el corazón de los escritores para escribir inspiradamente y traer así la palabra de Dios a la humanidad. El conflicto se encuentra en los 7 libros que están en la Biblia católica, pero que no están en la protestante. Ellos son Primero y Segundo de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico o Sirácida. Entre ellos hay escritos históricos, de ficción, sapiensales, apocalípticos, etc. Sin embargo, a estos libros se les conoce comúnmente como apócrifos porque simplemente no hay evidencia de que fueran inspirados por Dios y que por lo tanto no se les puede dar valor sagrado. Según los expertos, la primera vez que se añadieron estos libros a la Biblia fue en el año 404 después de Cristo. Sin embargo, aunque fueron parte de esa Biblia, siempre se supo entre los maestros y eruditos que no eran escrituras inspiradas y que por lo tanto solo se podían ver como libros, digamos que históricos, sin darle el mismo valor de los otros libros inspirados. No obstante, luego comenzó un diálogo que se convirtió en polémica para que fueran quitados estos libros de la Biblia, ya que al no ser inspirados no merecían formar parte del canon sagrado. De hecho, Martín Lutero, el hombre usado por Dios para resaltar los errores de la religión tradicional y buscar así a Dios a través de la fe únicamente, se enfocó junto con otros eruditos en traducir la Biblia a varios idiomas, pero solamente tradujo los libros canónicos, o sea, los inspirados por el Espíritu Santo, y así excluyó los otros 7 libros. Fue entonces que la Iglesia Católica se reunió en el año 1546 en el Concilio de Trento para, digamos que, combatir las doctrinas del protestantismo, y así de paso reafirmaron nuevamente que estos libros, esos 7, eran parte de las escrituras inspiradas. Desde ese entonces la religión católica ha usado la Biblia con 73 libros, enseñando que ellos sí son inspirados, y los evangélicos, por otro lado, hemos usado la Biblia de solamente 66 libros. La razón por la cual no creemos que estos libros sean inspirados por Dios es porque, en primer lugar, ellos mismos dan a entender en sus escritos que no son inspirados. Por ejemplo, el escritor de Macabeos termina su segundo libro de una forma, digamos que muy poco espiritual o inspirada, y se atribuye a sí mismo toda autoría de esta obra literaria. Dice: si salió bien, pues qué bueno, eso es lo que buscaba; si no salió bien, es lo que pude hacer. Cualquiera que ha leído la Biblia completa y luego lee estos libros apócrifos, nota que la manera de escribir es muy distinta a la de los libros inspirados. En segundo lugar, los judíos, a través de los cuales vino la salvación y las escrituras, sabían ellos desde hace siglos atrás que esos libros no eran inspirados. Ellos siempre los consideraron como libros tal vez históricos al menos, pero nunca le dieron valor sagrado. Tampoco Jesús o los apóstoles hablaron de estos libros como inspiración divina. Y finalmente no creemos que sean parte del canon divino porque contienen, oiga esto, enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. En estos libros hay enseñanzas que dan pie a falsas doctrinas, como por ejemplo la oración por los muertos, el purgatorio, las indulgencias, la justificación por obras, etc. Todas estas cosas son falsas doctrinas que no están apoyadas en ninguna parte de la Biblia. Un ejemplo de esto es ver cómo el libro de Tobías, uno de esos 7, supuestamente un ángel le dice al joven que para detener el ataque de un espíritu maligno, de un demonio, se debe quemar el corazón y el hígado de un pescado.
pero eso es hechicería según la Biblia, un pecado condenado por la palabra de Dios. La misma Biblia enseña que ninguna de esas cosas físicas, ni los amuletos, ni los azabaches, ni palabras claves pueden ahuyentar los demonios, sino solamente el nombre poderoso de Jesucristo usado por verdaderos cristianos redimidos por la sangre de Cristo. En fin, creo que es importante que los cristianos recordemos que las doctrinas bíblicas siempre están apoyadas a través de toda la Escritura, ya que ella tiene como autor una sola persona, el Espíritu Santo, y no existen contradicciones en este libro. Siempre usted encontrará abundancia de evidencia en la palabra de Dios cuando se trate de algún tema doctrinal fundamental y en especial alusivo a la salvación. Pero estos libros apócrifos contienen cosas raras que han dado pie a falsas doctrinas. Pablo dijo que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Es por eso que al leer los libros apócrifos notamos una fuerte contradicción en varios puntos con lo que la Biblia enseña en general. A propósito, si este video te está siendo de bendición y estás aprendiendo muchísimo, déjanos ahora un fuerte like para que YouTube le recomiende este video a otras personas. Ahora bien, aparte de esos 7 libros deuterocanónicos, hay otros libros que también son apócrifos y que fueron conocidos a través de los siglos, aunque nunca los incluyeron en la Biblia. Algunos de ellos fueron escritos incluso siglos después de la muerte de Jesús. Entre esos libros se encuentra el famoso libro de Enoc, que se cree que no fue escrito por él, sino que simplemente usaron el arte de la pseudoepigrafía para usar su nombre como autor. En este libro se escribieron eventos históricos que los judíos conocían por tradición y herencia a través de los siglos. De hecho, el apóstol Judas mencionó alguna profecía que Enoc dijo y que tal vez quedó registrada en ese libro. Sin embargo, el hecho de que Judas mencionara la profecía que Enoc dijo en su tiempo no le da necesariamente valor al libro que lleva su nombre. Así que tampoco el libro de Enoc puede ser reconocido como sagrado e inspirado, porque así como los otros libros apócrifos, este tiene fuertes contradicciones con el tema general de la palabra de Dios y no hay evidencia alguna de que el libro fuera escrito por aquel hombre de Dios llamado Enoc. Entonces aquí viene la pregunta de oro: ¿qué debemos hacer los cristianos con el libro de Enoc y los otros libros apócrifos? ¿Debemos leerlos o será malo hacerlo? La verdad es que si usted está estudiando profundamente todos estos temas teológicos, pues digamos que usted pudiera leer esos libros, pero solo de una manera, digámosle, secular, tomándolos como libros históricos, pero siempre teniendo en cuenta que no son inspirados por el Espíritu Santo y que por lo tanto no se pueden usar como base para establecer doctrinas ningunas de sus historias o enseñanzas. Creo que si Dios no permitió que se escribieran estos libros en nuestra Biblia, fue por un motivo especial. La Biblia, tal y como la tenemos, ha servido para bendecir a millones de cristianos a través de la historia y ha demostrado ser efectiva sin necesidad de los libros apócrifos. Así que esta es la verdad acerca de los libros apócrifos deuterocanónicos y en especial el libro de Enoc. Pero ahora me gustaría muchísimo saber tu opinión acerca de este tema. Cuéntame si aprendiste en este video. Te invito a que nos dejes abajo tu valiosa opinión, así que voy a estar leyéndoles. Un fuerte abrazo para ustedes y por aquí les voy a dejar 2 videos preciosos que usted necesita ver en este momento. Un abrazo. Amén. ¿Qué les pareció el video? ¿Es un tema interesante? ¿Le resultó curioso? ¿Le da curiosidad o no? A ver, ¿qué les llamó la atención del video? A ver, ahí está el micrófono en el medio de la mesa. ¿Quién quiere participar? A ver, que haga un comentario sobre el video. A ver, hermano Héctor, ¿le pasa el micrófono, por favor, los hermanos? No, lo que más me llama la atención es que aseguran y dicen que, por ejemplo, ahí dice que hay uno que dice que afirma que todo lo que él se pone contento por lo que escribió, no por lo que puede llegar a producir en otra persona, porque es como un ego de él, que lo que escribió está bien. En el caso del libro de Macabeos, de Macabeos. Ajá. Exactamente. Claro, eso demuestra
sería la carnalidad, no la espiritualidad de que no fue divinamente inspirado. Por eso justamente utilizó ese criterio, vamos a ver que los concilios utilizaron ese criterio para justamente descartar este libro no está divinamente inspirado. O sea, los concilios analizaron con lupas y buscando, ¿verdad?, este sí, este no, con la guía del Espíritu Santo fueron usados los padres de la iglesia para poder clasificar, y vamos a estudiar, el día de hoy vamos a estudiar qué criterio fue el que utilizaron para determinar aquellos libros que iban a ser oficiales o iban a ser parte del canon bíblico. ¿Amén? ¿Algún comentario más sobre el video que hemos visto? Inclusive los hermanos que están mirando a través del Meet, si quieren escribir allí sus comentarios también lo pueden hacer. A ver. Sí. Prenda el micrófono. Te quería hacer una pregunta. ¿Todos estos libros fueron antes o después de Jesucristo? Y hay libros que fueron antes y otros después. Para la época de Cristo, ya el canon del Antiguo Testamento ya estaba terminado. O sea, no, la duda por ahí viene sobre los libros del Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a estudiar. Ya para la época de Cristo, Cristo tenía el Tanakh completo con todos los libros. El judaísmo utiliza otra clasificación en cuanto a los libros, pero tiene exactamente la misma cantidad de libros. Pero después había libros esos libros que no eran canon, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento los incorpora, que previamente fue desechado por el protestantismo, porque tenían un valor histórico. Por más de que no eran inspirados, eran importantes que, como relataban sus sucesos históricos, porque, por ejemplo, lo que es el libro de los Macabeos, primera y segunda de Macabeos, cuentan es un relato histórico. Justamente los Macabeos eran una familia que defiende justamente a la nación de Israel contra las invasiones. Entonces, el Señor utiliza a esta gente y ellos derrotan a los enemigos y hacen justamente escriben este libro. Ahora, esta es muy importante para el judaísmo porque da origen a lo que es la festividad de Yom Kippur, si han escuchado. Entonces, a través de los Macabeos se da origen a esta festividad judía, que nosotros, por ejemplo, muchas veces desconocemos esas cosas, pero es más que nada una tradición y el libro es valioso. O sea, no es ningún pecado. Usted, por ejemplo, lea primera y segunda de Macabeos, no es ningún pecado, pero no es un libro divinamente inspirado, sino que sirve como relato histórico, cuenta un suceso histórico de la guerra de los Macabeos simplemente, que es algo que ocurrió y fue algo verídico, ¿verdad? Pero es nada más que como hecho histórico, no como inspiración divina, porque al final es como que el autor dice, bueno, si está bien, está mal, no sé, pero hice lo que pude, escribí lo que pude, ¿verdad? Entonces está demostrando que no hay una inspiración, una orden de parte de Dios de plasmar por escrito lo que se ha visto y oído en este caso. Pero no es ningún pecado, ¿verdad? Leer. Simplemente usted tiene que saber que es parte de la apócrifa, ¿verdad? Sí, hermano Héctor, dígame. Le pregunto, el hecho de ser son libros históricos y no está inspirado por el Espíritu Santo, también implica que nos dan alguna enseñanza para crecimiento. ¿Implica eso usted? Claro, que no nos da, por no ser inspirada, no nos da ninguna para hacernos crecer espiritualmente. Claro. No tienen principios espirituales para ofrecer, porque, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Y está muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque si yo incluyo a los Macabeos dentro del canon,
O el libro de Judith, por ejemplo, que Judith seduce al rey, creo que es el rey de Persia, y después, cuando la tenía salido en bandeja al rey, insinuando como que iba a tener intimidad, Judith, en el nombre de Dios de Israel, saca una espada y le corta la cabeza. Por ejemplo, difícilmente podemos, o sea, si el Señor dice que tenemos que amar a los enemigos y utilizamos el principio de Judith o el principio del Macabeo, entonces no vamos a levantar un golpe de Estado, ¿me entiendes? O sea, entonces por eso no se incluye, porque contradice justamente, además de ser un hecho histórico, los hechos muchas veces por ahí contradicen las enseñanzas principales de Cristo. Ese es el tema. O también el libro de Tobías mencionado en el video, que justamente para reprender un espíritu maligno decía que tenía que hacer como un trabajo el corazón de un pez y demás. Entonces eso se explica previamente ya en el libro, en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que justamente eso era hechicería, hacer ese tipo de práctica. Entonces ya cuando hay algo que contradice, los padres de la iglesia no y lo incorporaron al canon bíblico, sino que lo dejan como libros apócrifos, ¿verdad? Lo que sí el catolicismo sí incorporó porque lo considera como libros históricos nada más, ¿verdad? Pero difícilmente podemos extraerle alguna enseñanza espiritual, ¿eh? Porque aparte si el Señor mismo está diciendo amen a sus enemigos, y el libro de Macabeos enseña que tenemos que armar un golpe de Estado en contra de los invasores, y bueno, va a ser, es contradictorio, por eso le deja solamente como un libro extra, ¿verdad? No sé, ¿está la pregunta respondida? ¿Alguna pregunta más? Por lo que expliqué justamente, que Martín Lutero solamente que incorporó 66 que lo considera inspirado. Los otros no se consideran inspirados, sino justamente porque narran hechos históricos que son importantes, pero no son inspirados por Dios. Son inspirados por Dios. O sea, algunos, con la más buena intención, se hizo un registro de lo que pasó, con el objeto de que no se olvide, ¿verdad? Pero de ahí de incluirlo al canon es otra cosa. El canon solamente que se incluyó lo que es divinamente inspirado, es decir, que aquello que serviría para el alimento espiritual de la iglesia primitiva y de las futuras generaciones, ¿está? Entonces eso es importante. Ya cuando Martín Lutero traduce al alemán de la Septuaginta, él traduce del griego al alemán, ahí él ya traduce solamente aquellos que fueron inspirados por Dios. ¿Está? ¿Te respondí a la pregunta? ¿No? Sí, pero como una ventana lo siguiente, tiene que estar la Biblia. Porque eran libros que si bien se manejaban en la época, había un montón de libros. Lo que pasa es que la iglesia eso fue un proceso, eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Esto no fue de la noche a la mañana, fue un periodo de siglos, donde al principio estaban, después se lo descartó, después Martín Lutero ya directamente descartó la apócrifa y el de no, y dejó lo que son los inspirados. Pero al principio algunos libros estaban, ahí ya vamos a estudiar y se le van a ir aclarando unas dudas. Por eso, o sea, tengan en cuenta ustedes, por ahí, si me preguntan, una cosa que no es tan fácil de sintetizar porque es un periodo de muchos siglos, ¿verdad? Entonces, en 2 palabras no le puedo responder, pero sí usted tenga en cuenta que es un proceso donde había libros que se manejaban, que eran moneda corriente, y que algunos judíos utilizaban y otros no, hasta que después se establece el canon. Por eso es tan importante, cuando el canon se establece, ya se cierra el libro y la palabra de Dios está cerrada. Vamos a estudiar eso a continuación. Sí, una pasa el micrófono, por favor. Sí. A mí me llamó la atención lo que dice el libro de Enoch, porque yo en un tiempo lo había leído de una manera así, como un libro normal. Y me llamaba la atención lo que hace Enoch en el libro, ¿verdad? De ir y ser mediador entre Dios
y los demonios, los ángeles caídos y todo eso. Y hoy yo estudiaba la palabra, el texto lema, y me llamaba la atención, como dice el hermano, a él le llamó la atención la palabra útil, pero a mí me resonaba la palabra enseñar. Entonces me fui y busqué el significado bien de enseñar, y la palabra dice que enseñar en el modo simple y activo del verbo tiene como acción aprender. Y dice en Deuteronomio 4:1, dice, ahora pues, oh Israel, oye estos decretos que yo os enseño. Y yo me ponía a pensar y relacionaba que la nación de Israel, los israelitas en realidad siempre tuvieron en claro la palabra de Dios. Por eso ellos no aceptaron estos libros apócrifos. ¿Por qué? Porque desde el Génesis, como usted dice, desde los primeros 5 libros están los mandamientos, los estatutos que el Señor dejó a la nación de Israel. Y en estos libros hay mucha contradicción, porque Dios jamás nos mandaría a nosotros a hablar con un demonio para que llegue en acuerdo, digamos, con Dios. Entonces a mí en el libro de Enoch es como que me dejó en claro que realmente no son libros, digamos, aceptados, y tampoco nos sirven a nosotros, no sería de bendición. Exactamente. Muy bien, hermana. Es decir que tienen contradicción, tienen algunos errores que atenta contra la sana doctrina. En la sana doctrina es justamente esta constitución de los 66 libros que demuestran, o sea, se corroboran, son capaces, uno al estudiarlos, se corrobora y se puede ver la inspiración del Espíritu Santo en ellos. No así con los apócrifos. Por eso es lo que directamente Martín Lutero, cuando traduce, ya él deja de lado los libros apócrifos, ¿verdad? Y la Iglesia Católica, posterior a eso, los vuelve a incluir otra vez. Tienen que recordar que Martín Lutero salió del catolicismo, él era un monje jesuita, ¿verdad? Del catolicismo, ¿verdad? No hay que, entonces, después de la Reforma Protestante, como que los libros apócrifos pierden un poco la fuerza, esa legitimidad, y después la Iglesia Católica tiene que volver a hacer lo que se llama la Contrarreforma, concilio de Trento, y allí es justamente cuando se los vuelve a incorporar oficialmente, ¿verdad? Se los afirma. No como libro inspirado, pero sí ellos lo forman como parte de su canon. ¿Ya? Vamos a ver, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, vamos a ir viendo entonces para que usted tenga un poquito más de claridad sobre este tema. Yo sé que van a tener preguntas, y esto es toda una materia del seminario, se llama bibliología, se llama, para estudiar. Estamos esto haciendo a grandes rasgos, hermano, para que usted tenga por lo menos una comprensión general de lo que es el tema. Siempre hay mucho que destacar, detalles que sacar que son importantes, de verdad. Yo lo que me interesa es que usted tenga un panorama, que usted se lleve un panorama de cómo fue que se originó la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, tiene el título de la página 6, dice, página 6, ¿cómo y cuándo se formó el canon de la Biblia? ¿Cómo y cuándo? Un tema súper importante para nosotros, hermanos, que nos estamos preparando para servir al Señor. Dice, la palabra canon, escríbalo así, canon, con C, se utiliza para describir aquellos libros que fueron divinamente inspirados. Y por lo tanto pertenecen a la Biblia. Un libro de la Escritura pertenece al canon desde el mismo momento en que fue inspirado por Dios para que sea escrito. Eso es muy importante, si usted tiene para resaltarlo. Dice, leo de vuelta, un libro de la Escritura pertenece al canon desde el mismo momento que fue inspirado por Dios. Hubo libros apócrifos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
ese fue el trabajo de los concilios, ¿verdad? Ese fue el trabajo de los concilios. Justamente los escribas ya tenían un canon oficial, pero había grupos, por ejemplo, que eran los esenios, que manejaban estos libros apócrifos. Los fariseos, los escribas, la Biblia que leyó Jesús, que era el Tanakh, el Tanakh se nos llama a todo el Antiguo Testamento, a los 39 libros del Antiguo Testamento es el Tanakh, ¿verdad? En ese momento los apócrifos ya existían, pero por ejemplo había un grupo que era una secta dentro del judaísmo, se llamaba los esenios, que también ya tenía los libros de Tobías, libros del Judí, del libro, ¿verdad? Que ellos manejaban, ya ese tema ya existían, ¿verdad? Y después también en el Nuevo Testamento, en la época después de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, también surgieron otros libros, como por ejemplo el Evangelio de Judas Iscariote, el Evangelio de María Magdalena, ¿verdad? El Evangelio de Tomás. Hay un montón de libros, hermanos, que fueron descubiertos inclusive los rollos del Mar Muerto, que son los rollos de Qumran, en 1948. Es importante saber también que constituye los rollos de Qumran, usted lo puede googlear, lo puede buscar en YouTube, ¿verdad? Es el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Es una cosa, y los cristianos ni siquiera están enterados de esto. Es el mayor descubrimiento arqueológico, más de 200 rollos que tenía, por ejemplo, una copia entera de lo que es el libro de Primera Samuel, por ejemplo. El libro de Isaías, en su totalidad, el libro de Isaías tenía la totalidad, por ejemplo, y después fragmentos de libros, ¿verdad? Se ve que en un rollo en Egipto, ruinas, se llama Qumran, allí encontraron una cueva, había unos pastores que estaban justamente, sacaron a la oveja a pastar, y entraron a la cueva y encontraron así en vasijas, estaban contenidos todos estos rollos, los famosos rollos del Mar Muerto. Inclusive ahí aparecieron nuevos evangelios, entre comillas, nuevos, que también son parte del apócrifo, como ser el Evangelio de María Magdalena y el de Tomás, entre los más relevantes. Entonces, muchas veces los ateos y gente que les gusta todo lo que es la teoría de la conspiración, creo que hay gente que son conspirativas y que les gusta, ¿no? Y ahí estamos siendo controlados por los Illuminati, los extraterrestres, y toda esa gente, bueno, dice, no, viste, el Vaticano está escondiendo la Biblia. El Vaticano esconde que la Biblia no es la correcta, la Biblia que leemos nosotros está modificada. Quieren introducir ese tipo de ideas en la población. Está modificada, la Biblia está cambiada, no es la Biblia, lo cambiaron para lavarnos la cabeza y hacernos obedecer al sistema, y todo eso es lo que es la teoría de la conspiración. Pero tiene que saber que el libro apócrifo hubo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, siempre hubo, pero más allá, siempre hubo un canon oficial también, hubo un canon oficial tanto del Antiguo y después también del Nuevo Testamento. Y los apócrifos siempre estuvieron dando vueltas. Bueno, seguimos. Entonces es importante que usted sepa que un libro de la Escritura pertenece al canon desde el mismo momento que fue inspirado por Dios para que sea escrito. ¿Cuál va a ser el trabajo de los concilios? Determinar esa inspiración. El trabajo de los concilios va a ser determinar cuál está inspirado y cuál no. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? ¿Cuál es el criterio que utilizaron los concilios para tomar? Este sí es inspirado y este no. Ya lo vamos a aprender. Seguimos con el texto. El determinar este canon fue todo un proceso, ya que la Biblia en sí misma no nos da una lista de los libros que deben de conformar. Es todo un proceso, porque la misma Biblia no es que menciona, bueno, este libro tiene que ser, este no. Los autores de los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente 2 de ellos convivieron con el Señor. ¿Quiénes son? Mateo y Juan. Muy bien. Marcos,
Juan Marcos es el amanuense del apóstol Pedro, de Pablo. Es amanuense del apóstol Pablo. ¿Qué significa ser amanuense? Significa que Pablo le dictaba algunas cosas y él escribía. Y también tenemos a Lucas. Lucas, él hace una investigación. Como él era un médico, él justamente, y lo escribe en el principio de su libro, él escribe 2 libros, escribe el Evangelio según San Lucas y escribe Hechos de los Apóstoles, dedicada a Teófilo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? En su primer tratado, él dice, va a investigar todo lo referente a tal Jesucristo y lo pone en orden, y lo hace en un orden cronológico, pero ellos, tanto Marcos y Lucas, no estuvieron con el Señor de cara a cara, como si fue Mateo y Juan. ¿Está? ¿Por qué le menciono esto? Porque tanto Mateo como Juan, por ejemplo, ellos no trataron de hacer una biografía de la vida de Jesús. Ellos no intentaron hacer una biografía de Jesús. Bueno, Jesús el día 1 hizo esto, el día 2 en orden cronológico. Lo que sí, Lucas, que era médico, profesional, él sí va, investiga y él pone en orden todas las cosas que la gente había oído y recibido de parte de Cristo, ¿verdad? Todos los testigos le interrogan a muchos testigos y él hace un orden cronológico de las cosas, ¿verdad? Aún así hay cosas que le falta al libro de Lucas que tiene el libro de Juan, por ejemplo. Entonces, es importante entender que, por ejemplo, el propósito de los evangelios no es una biografía de Jesús, sino dar un testimonio de hombres que habían visto y oído de lo que ellos habían testificado en la época, que realmente esto fue verdad. ¿Verdad? Ese es el propósito del género literario de los evangelios, por ejemplo. Entonces la Biblia está ordenada en géneros literarios, no está en orden cronológico. ¿Se acuerdan que yo les mostraba, le había traído una Biblia de tapa blanca con letras rojas, ¿verdad? La Biblia en orden cronológico. Si usted quiere leer la Biblia en orden cronológico, tiene que comprar una Biblia especial. Entonces usted va a empezar por Génesis, sigue por Lot, sigue por Job, y así usted va a estudiar en orden cronológico, suceso a suceso, las cosas que han ocurrido, ¿verdad? Es importante entender una cosa como esta. Seguimos la lectura, dice: primeramente, la sección inició con los rabinos y eruditos judíos. Primeramente, la selección inició con los rabinos y eruditos judíos. Y más tarde continuó y finalizó con los primeros cristianos. Empezó con los judíos, con rabinos y con eruditos judíos, y más tarde con los primeros cristianos, los cristianos primitivos. Siguió este proceso, porque siempre recuerda esto, que hubo libros apócrifos dando vueltas, queriendo ingresar, ¿verdad?, a lo que es el cuerpo de Cristo. Era simplemente una cuestión de que el Espíritu Santo guiara a los padres de la iglesia para saber cuáles libros deberían ser incluidos, ¿verdad? En cuanto al Antiguo Testamento, hubo muy poca controversia. Vamos a empezar por ahí. Ya que los creyentes hebreos reconocieron indiscutiblemente a los mensajeros de Dios y aceptaron sus escritos como inspirados. Si bien hubo debate sobre el canon del Antiguo Testamento, para el año 70 después de Cristo se llegó a un acuerdo casi universal sobre la conformación de la escritura hebrea en el concilio de la ciudad de Jamnia. El concilio de Jamnia es el concilio donde ya quedó fijo el Antiguo Testamento para el año 70 después de Cristo. ¿Ya? Ahí nos vamos ubicando. Ya los 39 libros quedaron fijos en el concilio de Jamnia, realizado de forma posterior a la destrucción del segundo templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan que en el año 70 se cumple lo que el Señor había dicho
Israel iba a ser sitiada, iba a ser destruido el templo y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Esa profecía fue dada por el Señor ya para el año 33, es decir, tiempo antes de que Él vaya a la cruz. Él ya dio esa profecía. ¿Por qué justamente iba a pasar esto? Porque los mismos israelitas habían rechazado a su Salvador, a su Mesías. Entonces la consecuencia iba a ser que iban a sitiar a Israel, iban a rodear el templo y lo iban a destruir. Justamente eso, el general Tito Pompeyo es quien, Tito Vespasiano, perdón, es quien rodea al templo y justamente solamente destruyen todo el templo y como castigo le dejan solamente el lateral derecho, que hoy se conoce como el muro de los lamentos, donde usted va a ver por las imágenes de Google y por la televisión, ¿verdad? Que ellos se lamentan, vienen los rabinos, ¿verdad? Y oran de esta forma frente al templo, pidiéndole a Dios justamente que mande el Mesías y que ellos puedan reconstruir el templo otra vez, ¿verdad? Sin saber que el Mesías que ellos le dicen va a ser el anticristo, y el anticristo le va a reconstruir el templo, con la diferencia de los 3 años y medio va a ser el que se va a sentar en el templo que él construye y le va a exigir a las personas que lo adoren como Dios. Entonces recién ahí la nación de Israel se va a dar cuenta que Jesucristo realmente fue el Mesías enviado por Dios, y en ese momento lo que se cumple en Mateo 24, lo que el Señor había predicho, de que el que está en el monte no baja a la ciudad, ¿verdad? No baja a la ciudad carnal, que lo van a perseguir a filo de espada y demás. Todo eso, en ese momento, cuando el anticristo se siente en el lugar santo, la abominación desoladora es el que entienda, dice Mateo capítulo 24, el Señor Jesús, en ese momento sepa justamente que se cumplió lo que decía el profeta Daniel, ¿verdad? Entonces, para el año 70, después de la destrucción del templo de Israel, se produce el concilio de Jamnia y ya de esa manera queda conformado el canon del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, en la ciudad del concilio de Jamnia. El próximo párrafo. Para el Nuevo Testamento, el proceso de reconocimiento y colección, voy a decir la palabra colección, comenzó en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento ya habían sido reconocidos. Repito, desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento ya habían sido reconocidos. La cámara podemos acomodar. Sí. Ahí. Para el Nuevo Testamento, el proceso de reconocimiento y colección comenzó en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento ya habían sido reconocidos. Pablo consideró que los escritos del Evangelio de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. Pedro reconoció los escritos de Pablo como parte de las Sagradas Escrituras. Y ahí da un ejemplo, porque ahí en 2 de Pedro 3:15 y 16b dice, por ejemplo, está escribiendo Pedro, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ya consideraba también el mismo apóstol Pedro, que recuerda que para ser apóstol, el requisito es ser uno de los 12. Eran los que habían estado con el Señor, ¿verdad? Para ser los apóstoles, eran las personas que fueron los discípulos del Señor, y cuando el Señor asciende,
ahí los envía, el verbo griego apostolos, que significa enviados, los enviados, enviar. Entonces, el mismo apóstol Pedro, que había convivido, estado con el Señor, reconoce a los escritos del apóstol Pablo como divinamente inspirados. ¿Está? Ahí, en ese versículo que hemos visto como ejemplo. Además, para ese entonces, ciertas epístolas, notamos allí, ciertas epístolas ya habían estado circulando entre las iglesias. Epístolas de Pablo. Por ejemplo, Colosenses 4:16 es el ejemplo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que el de la Odisea le leáis también vosotros. ¿Verdad? Fíjense como también allí Pablo a los colosenses le decía, ustedes lean, pásenle a la otra iglesia local, la iglesia de la Odisea. Pásense, había esa directiva y quedó registrado en la misma palabra de Dios. Ahí está la cita bíblica. Primera Tesalonicenses 5:27 dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Había una orden apostólica, una orden de parte de aquellos que habían convivido con el Señor, habían pasado tiempo, habían estado con Él, que justamente hagan circular las epístolas, que sean leídas. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo? Y que ya el mismo apóstol Pedro dice que es inspirado, que reconozcan como parte del canon. Le da la ordenanza al apóstol Pedro que reconozcan las epístolas las cartas de Pablo como inspiradas. ¿Qué va a pasar? El trabajo de los padres de la iglesia va a ser justamente recopilar con qué objeto, de que no se pierda, de que se conserve a posteriori, ¿verdad? Que se conserve a través del tiempo estos escritos, ¿verdad? Que eran divinamente inspirados, eran ordenanzas directas de parte del Señor. El párrafo que sigue dice, en cuanto a los llamados padres apostólicos, escritores cristianos que fueron discípulos o tuvieron relación directa con los 12 apóstoles de Jesucristo, por ejemplo, Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento para el año 95 después de Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado a Clemente de Roma, uno de los padres apostólicos? Bueno, él reconoció, por ejemplo, 8 libros ya. Acuérdense que son 27 del Nuevo Testamento, son 27, pero Clemente ya reconoce justamente que era discípulo del apóstol Juan. Reconoce para el año 95 ya 8 libros inspirados. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros para el año 115. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 15 libros para el 108 después de Cristo. Más tarde, Ireneo de León mencionó 21 libros para el año 185, ya un siglo más tarde, fíjese, aumentó a 21. Y finalmente, Hipólito reconoció 22 libros para el año 130, 170 y el 235. Ya en ese periodo ya se utilizó 22 libros. Por eso le digo, todavía ni siquiera surgía aquí lo que es lo que es justamente la palabra católico. Todavía no surgía. ¿Por qué? Porque recién cuando con Constantino en el año 325, recién allí, por ejemplo, el emperador Constantino termina con la persecución de Nerón. Fíjense, estamos en el año 235. Para el 325, pero recién allí es cuando surge el catolicismo romano. Fíjese cuántos años, cuántos siglos pasaron, casi 3 siglos pasaron desde la ascensión de Cristo hasta el concilio, hasta que Constantino declara al catolicismo como la religión oficial del Imperio Romano y termina con la persecución de Nerón. Entonces, recién allí se declara el catolicismo, justamente la sede central en Roma, en Italia, ¿verdad? A través justamente del edicto de Milán. Eso es un hecho.
hecho histórico. En el Edicto de Milán se declara al catolicismo entonces recién allí surge el término católico. Por eso el catolicismo dice que ellos son la religión oficial, que ellos, por ejemplo, la Biblia es católica, pero sin embargo el término católico recién surge en el año 325 de nuestra era. Y hubo 3 siglos, ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Bueno, ¿y quién le sucedió a Pedro? No hubo un sucesor después de la muerte de Pedro. ¿Quién quedó a cargo de la iglesia? Porque la iglesia no está fundada sobre un hombre, sino que está fundada sobre la confesión de Pedro, que Pedro después es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre la fe de Pedro. Entonces, el Señor Jesús dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Esa roca es la fe de Pedro, es la confesión de Pedro. ¿Por qué? Porque en el contexto del pasaje, Jesús le dice, ¿y quién dice los hombres que soy yo? ¿Y quién dice ustedes que soy yo? Y todos los demás se quedaron callados, y Pedro fue el único que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, vos me decís Pedro, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, hablando de confesiones, vos me decís, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo te digo que vos sos Pedro. Y sobre lo que confesaste recién, pues, está allí hablando de confesiones, ¿verdad? ¿Por qué? La iglesia no puede estar eficaz sobre un hombre, es una persona que somos redimidos, sino que la roca en toda la palabra de Dios es Cristo. Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, ¿verdad? La iglesia se está sobre Cristo, no sobre una persona. Entonces, eso es importante entender. Fíjense cuántos siglos, cuántos concilios pasaron para que recién en el año 325 el emperador romano Constantino termine con la persecución del cristianismo y declare al cristianismo como la religión oficial. Que más que nada fue una jugada política de parte de Constantino para afianzar el imperio que estaba en decadencia en ese momento. Todos esos son hechos históricos, hermano, que usted puede profundizar los pormenores, ¿verdad? Pero ¿cuántos siglos hubo que no se mencionaba el término catolicismo, y tampoco había un papa, un jefe de la iglesia en ese momento, ¿verdad? Sino que eran las iglesias fundadas por los apóstoles, se manejaban justamente a través de los escritos de los apóstoles, conservando y cumpliendo al pie de la letra, obedeciendo estas cartas que el apóstol Pablo y Pedro hacían circular. Entonces, el apóstol Pablo desde la prisión escribió muchas cartas a Timoteo, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los corintios. La mayoría de sus cartas escribía el apóstol Pablo desde la prisión. Él no perdía el tiempo. Tenía mucho, él lo estaba mirando el texto en la prisión. Él oraba, buscaba a Dios justamente y escribía. El hermano Miguel quiere preguntar algo. Pasa el micrófono. Pasa mano. Sí, el pastor le quería preguntar al respecto si esto, lo del catolicismo, serían parte de la profecía del Señor que vendrán falsos cristos. Puede ser ello como porque predican o enseñan de una manera diferente a lo que nosotros estamos aprendiendo, por ejemplo. ¿Por qué serían falsos cristos? ¿No? Y bueno, el hecho de que rezan el rosario, por ejemplo, o que tienen al supuesto Señor en una cruz crucificado, que se basan mucho en ellos, y es el que predican, que supuestamente, por eso la otra vez les decía, ¿por qué tienen la mala interpretación ellos? Porque toman de la palabra de Gálatas, por ejemplo, que creo que estaba en Gálatas, este es el Cristo al que yo le hablo, dice el Cristo crucificado, y supuestamente es
es el símbolo. Bien. O sea, no sé si el Señor dice que vendrá un falso Cristo, dijo él. Bien, lo que tenemos que pensar es lo siguiente: ubicarnos en la historia. Después de la ascensión del Señor, en el año 33 después de Cristo en nuestra era, recién en el año 325 se declara al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. La iglesia nació como una sola. La iglesia nació, es más, el protestantismo o los cristianos evangélicos devienen del catolicismo. O sea, y con ese criterio ellos son los que nos acusan a nosotros, que nosotros somos falsos profetas. ¿Me explico? Porque ellos dicen, nosotros somos, los evangélicos salieron de los católicos. Eso ocurre desde el año 325 hasta el 1517, cuando ocurre la Reforma Protestante, recién fíjense cuántos siglos. Entonces, la iglesia siempre fue ¿cuál fue el problema aquí? Yo no catalogaría como falsos profetas, sino que la iglesia lo mismo que le pasó a la nación de Israel. Usted sabe que para la época de Cristo, los dueños de la religión, ¿quiénes eran el judaísmo? ¿Quiénes eran? Los fariseos. Y ellos sabían de memoria las letras muertas. Y sabían que Jesús era el Mesías, y aún así no le querían recibir porque atentaba contra sus intereses. Entonces ellos se volvieron dueños de la verdad. Se querían volver dueños de la verdad. El mismo Mesías, el Dios hombre, vino y ellos le rechazaban porque no les convenía a ellos. Y así también el Señor no le mandaba a decir. El Señor le decía: hipócrita, ustedes son hijos del diablo. Así le hablaba el Señor. Y ellos vendidos, ellos le querían buscar constantemente la forma de matarlo, la forma de hacerle pisar el palito, que el Señor se confunda, ¿verdad? Le tentaban, le ponían a prueba, porque ellos no le querían. Muy probablemente puede ser que esta gente, esta casta, era el cumplimiento de lo que decía Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica, la descendencia de la mujer que es Cristo, junto con la descendencia de la serpiente. Esta gente, estos fariseos que querían matar, porque a Jesús no lo mató el común del pueblo, lo mataron los fariseos sanguinarios. Entonces, muy probablemente esto es la correcta interpretación de quiénes iban a ser los hijos de la serpiente, los hijos de Satanás. Así también pasa, o sea, el judaísmo por más que tenían la ley de parte de Dios, ellos se habían pervertido al adorar a otros dioses. Entonces ellos caen en la esclavitud, primero al imperio griego y después al imperio griego le domina el imperio romano. Entonces ellos se hicieron pasamanos, o sea, primero estando cautivos de los griegos, pasan a estar en manos de los romanos, porque el imperio romano conquistó a los griegos, ¿verdad? Por eso requiere el estudio de un poquito de la historia. Yo le hablo a grandes rasgos. Así también, pero ¿cuál fue la consecuencia? Porque ellos habían adorado a otros dioses. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada? Que no es que ellos decían, voy a adorar a otros dioses. El israelita no pensaba de esa manera, sino que simplemente veían a las mujeres que no eran judías, que no eran israelitas y tenían familia. Entonces, poco a poco, las mujeres que no eran israelitas iban desviando el corazón de los hombres. Entonces, así, 1 o 2 generaciones y la nación de Israel se apartaba totalmente del Dios de Israel. Y Dios, que según el pacto en el que ellos estaban, ¿qué hacía? Los abandonaba. No para siempre, ¿verdad? Los abandonaba. Y entonces caían esclavos de otros imperios. Porque Dios ya le había, según en el pacto que ellos estaban, Dios ya le había advertido que así sería. Yo voy a ser su Dios, ustedes serán mi pueblo, mientras ustedes no me abandonen por ahí en pos de dioses ajenos. Así era el pacto en el que ellos estaban. ¿Qué hacían en Israel? Empezaban a buscarle con coquetear con las mujeres que no eran israelitas y terminaban adorando a otros dioses, ellos, sus hijos, y después sus nietos ya ni reconocían, ni se acordaban del Dios de Israel. Eso es lo que pasaba. Entonces, un declive en un periodo de tiempo. Así ocurre también
en el Nuevo Testamento ocurre algo similar. La iglesia se empezó a fijar en la jerarquía eclesiástica. Ellos ponen, inclusive fíjense que la milicia copia el modelo de la jerarquía eclesiástica para establecer la jerarquía castrense. ¿Sabía usted que el ejército, las jerarquías castrenses devienen de lo que toma como modelo la jerarquía de la iglesia? Y esto es muy curioso, hermanos, porque el hombre poco a poco se empezó a concentrar en lo que es en otras cosas, en otros asuntos, algo parecido a lo que le pasó a la nación de Israel, a buscar justamente el poder, a buscar justamente la jerarquía, a buscar estar arriba. Se empezó a dejar de lado la Biblia y se empezó a darle fuerza a la tradición. A la tradición. El catolicismo cree, por ejemplo, en la ascensión de María. Ella la eterna, ¿cómo se llama? La eterna, ella continuó siendo virgen. Hace algunos, tiene un nombre, en esa doctrina tiene un nombre, pero ellos creen, por ejemplo, que María, después de tener al Señor, después otra vez continuó siendo virgen. Continuó siendo virgen y después asciende a los cielos. Eso no hay nada en la Biblia. Eso es una tradición de la iglesia católica. Entonces ahí está, es algo que se cree por tradición. Entonces, ¿qué pasó? Justamente la iglesia en ese momento siempre fue una sola, pero la iglesia se empezó a desvirtuar en seguir las prácticas tradicionales a la escritura. Justamente por eso es lo que ocurre en la Reforma Protestante. Entonces, se desvirtúa en cuanto a las indulgencias, en cuanto a lo que es a la veneración a los muertos, a la veneración de imágenes, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que ocurre también en la Reforma Protestante, ¿verdad? Entonces, es importante entender en el proceso del siglo lo que había ocurrido, pero la iglesia siempre fue una sola. La iglesia siempre fue una sola, ¿verdad? Nos guste o no, nosotros también somos católicos, porque la palabra católicos, no romanos, porque la palabra católico significa universal. No sé si sabían, si no sabían, por favor, tomen nota. Católicos, apostólicos, romanos, ¿somos católicos? Sí, porque somos universales. La iglesia de Cristo es una sola. Nosotros cuando hablamos, bueno, de la iglesia de Villa Centenario, la iglesia de Villa Libertad, la iglesia de Dios Milagro, estamos hablando de iglesias locales, pero el cuerpo, la iglesia es una sola, es la iglesia del Señor Jesucristo. A veces decimos la iglesia del pastor Ledesma, la iglesia no, la iglesia es una sola, es el único dueño y Señor es Jesucristo. Simplemente hablamos de esa manera, porque para distinguir y diferenciar, ¿verdad?, las congregaciones locales. Entonces, la iglesia del 9 de julio, ¿verdad?, es una forma de hablar el uso de la palabra para referirnos a la congregación que se reúne allí. Pero la iglesia de Cristo es una sola. Entonces, la iglesia siempre fue una sola, hermano. Y en su momento, así como le pasó al judaísmo, algo parecido, no se desvirtuó en cuanto a tener relaciones con mujeres, como le pasó al judaísmo, pero también se desvirtuó en cuanto a la veneración de imágenes, en lo que es lo que son el pago de las indulgencias, en otras cuestiones que también da origen a la Reforma Protestante, y aún así la Iglesia del Señor, después de la Reforma Protestante, siguió siendo una sola, a pesar de que hayan denominaciones. A pesar de las denominaciones, ¿verdad? Cuando vayamos al cielo, hermanos, cuando el Señor venga a buscar a nosotros, el Señor no nos va a preguntar, a ver, ¿en qué congregación? A ver, ¿de dónde te congregabas? El Padre Celestial lo único que va a ver en nosotros si está en Cristo, ¿no? Si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor nos lavó con su sangre preciosa, entonces usted puede confiar que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted va a heredar la vida eterna. Esa es la promesa. No importa la congregación, no importa la denominación, el pastor, porque el pastor no hace su salvación. La salvación es personal.
Obviamente, siempre es bueno pertenecer a la iglesia donde esté recibiendo el alimento adecuado a la palabra, no cualquier cosa, ¿verdad? Pero es importante, vos, ya finalizo un poquito más, 6:5. Asimismo, los libros más controvertidos del Nuevo Testamento, por cuestión de autoría, hasta que se llegó a la debida conclusión, fueron las epístolas de Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Estamos relatando el proceso de cómo se conformó el canon bíblico. Entonces, Hebreos, Santiago, ahí te tiene que completar Santiago, ¿verdad? Segunda de Pedro, Segunda de Juan y Tercera de Juan. El canon más antiguo conocido fue el canon muratoriano. Muratoriano, lo escribo aquí. Ese es el primer canon. Con R, muratoriano. El canon antiguo, más antiguo conocido, fue el canon compilado en el año 170 después de Cristo. Incluyó 24 de 27 libros del Nuevo Testamento, exceptuando los libros de Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. Por eso decía en el párrafo anterior que hay Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan, ulteriormente fueron incluidos, ¿verdad? Pero ya para el año 170 ya había un canon que contenía 22 libros de los 27, faltaban 5. Entonces es importante que usted sepa este dato porque fue el primer canon bíblico ya oficialmente reconocido por la iglesia. Posteriormente, lo que tuvo que ver exclusivamente con cerrar el canon bíblico de manera definitiva, se llevaron a cabo los siguientes concilios católicos, también llamados sínodos. Un concilio o sínodo es exactamente lo mismo. Tenemos que saber esas palabras. Al hablar de sínodo o decir concilio son sinónimos. El concilio de la Odisea en el año 363. Recuerden que en el año 325, recién allí se declara oficialmente el catolicismo como la religión oficial del imperio. Entonces, tiempo después, en el año 363, declaró que solo el Antiguo Testamento, junto con la Apócrifa y los 27 libros del Nuevo Testamento, debían ser leídos en las iglesias. Fíjese que allí en el concilio de la Odisea se incluye la Apócrifa. Se incluye Macabeos, Judito, son 7 libros más la Apócrifa. La Apócrifa son Primera, Segunda Macabeos, Judith, Eclesiástico, Tobías, y me está faltando, bueno, ahora son 7 libros más que tiene el catolicismo, se llama la Apócrifa, ese conjunto de 7 libros se llama la Apócrifa, y que tiene también, se fue incluido acá. En el concilio de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento junto con la Apócrifa y los 27 libros del Nuevo Testamento debían ser leídos en las iglesias. En el concilio de Roma, en el año 382, el concilio de Hipona, en el año 393 después, y el concilio de Cartago, es importante Cartago, del año 397, fueron confirmando sucesivamente la autoridad de los mismos 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces ya para el concilio de Cartago quedaron ya los 27 libros del Nuevo Testamento, pero se incluía la Apócrifa todavía, ¿ya? Esa Apócrifa, que son esos 7 libros más, ya estaban todavía en ese tiempo, que después todo hasta el año 1517, que ocurre la Reforma Protestante, recién allí Martín Lutero, él nos va a traducir
cuando traduce de la Septuaginta, de la Biblia Septuaginta o versión de los 70, él ya decide no traducir, porque esos 7 libros de los que pertenecían al Antiguo Testamento, porque esos 7 libros de esa apócrifa pertenecen solamente al Antiguo Testamento en este caso, él no traduce, y entonces queda la Biblia conformada en 66 libros que se llamó la Biblia del Oso, la Biblia del Oso, que es la traducción que hizo Martín Lutero al alemán. ¿Está? Por eso en el Concilio de Cartago ya queda finalmente, ahí hay 2 concilios clave que tenemos que memorizar. Primero, el Concilio de Jamnia, que fue en el año 70, ya quedó constituido el Antiguo Testamento de Jamnia. Y en el Concilio de Cartago, que es en el año 397, casi ya el 400 del siglo IV, ya para el concilio de Cartago quedan ya confirmados los 27 libros del Nuevo. Que son los 2 concilios que usted tiene que saber, el de Jamnia y el de Cartago. Pero incluía en el Antiguo Testamento la apócrifa, que son 7 libros más. 7 libros más. Hacen un total de 72, si no me equivoco, 73 libros. Hace un total de 73 libros porque son 66 más 7 igual a 73. ¿Está? Y recién hasta 1517, cuando ocurre la Reforma Protestante, es allí con la Biblia queda en 66 libros, que son los libros que tenemos nosotros ahora en la versión Reina Valera del 60. Bien, hermanos, llegamos hasta acá. Interesante, ¿no? Sí, pasen el micrófono al hermano, por favor. ¿Y quién eran los que querían imponer las otras 7 versiones? No era una secta, ¿ya? No, justamente fue un concilio. En el concilio de la Odisea, como estudiamos acá, y se declaró que solo el Antiguo Testamento junto con la Apócrifa junto con la Apócrifa y los 27 libros debían ser leídos en la iglesia. Un concilio, un sínodo, se reunían todos los jefes de la iglesia en ese momento. Acuérdense que existía solamente el catolicismo. Era el catolicismo recién. El protestantismo surge en el siglo XVI. Estamos hablando acá en el siglo IV. Estamos en el siglo IV. Entonces, recién, en 1517, surge el protestantismo. Entonces, en ese momento, un sínodo, un concilio, se llamaba y a veces duraban años. No era un trabajo de una semana, 2 semanas, era mínimamente 2 años duraba un concilio. Era un trabajo exhaustivo de traducir, de ver, de analizar con lupa, y se llamaba a todos los líderes de la iglesia y se realizaba. Hay que ver cuánto es lo que duró precisamente el concilio de la Odisea. A ver, ¿me puedo buscar aquí? Vamos a colocar a Google, concilio de la Odisea, a ver cuánto duró, para que usted tenga una idea. ¿Cuánto duró el concilio de la Odisea? El resultado de ese concilio fue justamente incorporar, dice, acá en Wikipedia dice, el sínodo de la Odisea fue un sínodo regional de 32 clérigos de Anatolia, dice, la moderna Turquía. Fue convocado por la Iglesia Católica. Los cánones del concilio de la Odisea no fueron vinculantes para ninguna iglesia o región, únicamente para aquellos que participaron. Tuvo lugar entre los años 363 y 364, 2 años duró, durante el fin de la guerra de 26 años entre Roma y Persia. Duró 2 años duró el concilio de la Odisea. Un trabajo exhaustivo, y después de ese concilio se hace una votación, votaban todos después de un análisis exhaustivo y determinaron que incluían todo el concilio de Jamnia, o sea, los 39 más la apócrifa y más ya los 27 libros, pero recién se confirman los 27 del Nuevo Testamento con el concilio de
descartado. ¿Está? Hasta acá llegamos de información, hermano. Te invito a que nos pongamos de pie. Esto está súper interesante, hermano. Por eso no vaya a faltar a la clase, no se olvide su material. Si usted si a alguno le falta material, por favor, pídaselo a su esposa. Aquí le vamos a acercar. Y le esperamos, ¿verdad? De aquellos hermanos que pueden asistir, que el Señor les da la salud, que tienen tiempo, venga presencialmente. No es lo mismo hacerlo virtual. La virtualidad es para aquellos hermanos que están impedidos de alguna forma, que están hospitalizados, están enfermos, están privados de libertad. Pero si usted tiene libertad, que tiene salud, tiene que venir a la iglesia, hermano. Y acá le vamos a dar el material, así que le invitamos a los hermanos que hagan el esfuerzo de poder hacerlo presencial. La idea es hacerlo presencial, solamente con la excepción de aquellos hermanos que para no dejarlo fuera lo hacemos virtual. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Señor, muchas gracias, Padre, porque nos ayudas, Señor, nos das la vida, nos permites escudriñar, Señor, en profundidad y conocer, Señor Jesús, cómo se formó el canon de tu palabra, Señor. Padre, danos la inteligencia, danos, Señor, el razonamiento adecuado, abre nuestra mente para poder comprender, Señor, que tu palabra, Señor, no es de tomarse a la ligera, Señor, de que para que nosotros tengamos esta Biblia escrita, Señor, que muchas veces, Señor, la menospreciamos, la dejamos tirada, la dejamos guardada, Señor. Hubo, Señor, un proceso de muchos años y muchos hijos tuyos, Señor, que dieron todo de sí, Señor, para poder servirte y que nosotros tengamos hoy, Señor, esta joya preciosa, Señor, que es tu palabra en nuestras manos, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a amar la Biblia, Señor, que podamos amarte a ti cada vez más, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque amar la Biblia es amarte a ti, Señor. Como la carta, Señor, de un novio, Señor, cuando lee la carta de su novia, Señor, y la lee y la relee, así también, Señor, que nosotros amemos tu palabra, Señor. Que no perdamos ese primer amor, que no perdamos, Señor, esa comunión, ese deseo de aprender, de poder formar, Señor, a otras personas, Señor. Tú estás queriendo hacer algo especial con este grupo. Yo te pido que los bendigas, Señor. Asimismo, los hermanos que están, Señor, mirando, Señor, a través de internet, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que los visites. Te pido, Señor, que atiendas su necesidad. Te pido, Señor, por cada uno, Señor, de los que están conectados, Señor, por Ernesto Yegros, por Etelenia Fernández, por Teófilo Iker, por Laura Sánchez, por Laura Martínez, Señor, por Israel Toledo. Te pido por Patricia Romero. En el nombre de Jesús, Señor, yo pido la bendición, Señor. Ellos han dispuesto este tiempo para ti, Señor, y te pido, Señor, que tú los visites en esta tarde. Señor, gracias, Señor. Disponemos nuestra vida, Señor, y en este momento abrimos, Señor, la ofrenda aquí para sostener esta obra, Señor, este discipulado, Señor. No es una ofrenda para mí, no es una ofrenda para el pastor, es una ofrenda, Señor, que damos para sostener tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ofrendamos, Señor, con toda reverencia, con todo respeto, Señor. Y pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, porque con esto, Padre, nosotros pagamos la luz, pagamos el aire acondicionado, pagamos, Señor, los recursos de la iglesia, Señor, para el Bully Bill. Lo hacemos con reverencia para ti, Señor. Tú amas al dador alegre, esto es voluntario para aquel que lo quiera hacer. Señor, y te damos todo el honor, Señor, disponemos nuestra vida, nuestro corazón. Mañana, Señor, vamos a participar de la Santa Cena, culto especial de Santa Cena, Señor, a las 9:15 de la mañana. Señor, visítanos, Señor. Predisponemos nuestra vida, nuestro corazón, y te adoramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Nos estamos viendo. Querido abrazo.